Bien, bueno, hola chicos, la idea es que podamos repasar un poco el tema de la expansión del capitalismo. Este es un proceso que está compuesto por dos subprocesos. Por un lado, la revolución industrial y por el otro lado, el imperialismo. La revolución industrial, digamos, estos procesos, tanto la revolución industrial como el imperialismo, son procesos que se dan al mismo tiempo y que no están relacionados, que no es uno y después el otro, sino que se están dando al mismo tiempo. Por otro lado, vamos a usar esta diapositiva que tenemos acá para hacer un pequeño repaso sobre cuáles son, digamos, los puntos importantes a la hora de pensar la expansión del capitalismo. Entonces dice, hay un acelerado crecimiento de la economía mundial. Bueno, sí, ¿por qué? Debido a que hay lo que ahí denominan progreso. Ese progreso es un progreso tecnológico, ya vamos a ver por qué, pero no es social, es un progreso tecnológico. El libre cambio es, recuerdan ustedes que nosotros lo vimos con el tema de Adam Smith, ¿sí? Cuando empezó, cuando vimos el tema del liberalismo, ¿sí? Con las revoluciones liberales de 1820, 1830, 1848. Bueno, las leyes liberales relacionadas también con estas revoluciones liberales, como nosotros vimos, que fueron los burgueses tratando de buscar que, digamos, la opresión de las monarquías a través de, por ejemplo, impuestos o leyes que les impedían comerciar, trataron se rebelaron contra ese régimen. ¿No? Bueno, y después tenemos lo que acá aparece en grande, que es la división internacional del trabajo. Vamos a tener países centrales, como es Inglaterra, por ejemplo, que es el país más importante y más desarrollado tecnológicamente en el siglo XIX, y los países periféricos en donde están Asia, África y América Latina, que son los países periféricos en donde van a ir a buscar las materias primas y también nuevos territorios, nuevos mercados, ¿sí? Bien, yo antes les dije el tema de que las revoluciones industriales no van a traer un progreso social necesariamente, sino que, y por eso resalté acá el tema, nosotros tenemos al principio, en el siglo XIX, al principio de la revolución industrial, por ejemplo, trabajo infantil adentro de las fábricas. En el siglo XXI esa situación continúa. Lo que pasa es que aparecieron regulaciones en los países centrales que impiden este tipo de trabajo en esos países, pero en los países periféricos, como ser los países africanos o los de Asia Central, sigue apareciendo, sigue habiendo trabajo infantil. Entonces, bueno, sigamos esperando que la revolución industrial mejore nuestra sociedad. Pero bueno, sigamos con la revolución industrial. La revolución industrial es una sola, que está compuesta por varias etapas. Hay una primera etapa, una segunda etapa en el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, y a partir de mediados del siglo XX en adelante, o por ejemplo en 1870 con la aparición de la informática, podemos empezar a pensar que vivimos una tercera etapa de la revolución industrial, o tal vez en el siglo XXI ya una cuarta etapa. Pero eso ya es arena de otro costal y no nos interesa. Así que nosotros nos vamos a centrar en la primera y la segunda. La primera etapa, acá les dejo un video con una pequeña guía para que ustedes puedan
comprender mejor el video, puedan centrarse en algunos conceptos del video para hacer la red conceptual que tienen que hacer. Bueno, en esa primera etapa lo que tenemos es condiciones previas que tienen que haberse dado para que se pueda dar la revolución industrial. Sobre todo la revolución agraria. La revolución agraria va a permitir que se alimente más cantidad de personas, ¿sí? Las mejoras en la técnica de la producción de alimentos, revolución agraria, va a permitir que se mejore que se aumente la cantidad producida de alimentos y que se alimente a más cantidad de personas. Eso va a producir una revolución demográfica, un aumento demográfico exponencial que es producto de también algunos avances tecnológicos como ser la aparición de la vacuna contra la viruela, que va a dejar que la mortalidad infantil disminuya muchísimo. Los sectores económicos más importantes o los pioneros son el textil y la siderurgia. La siderurgia está relacionada al hierro y el textil al algodón, que va a reducir muchísimo el costo de la ropa, sobre todo para los obreros, ¿sí? Bueno, consecuencias medioambientales y sociales, ¿sí? Va a haber contaminación y consecuencias sociales. Luego tenemos una segunda revolución industrial. Acá nuevamente un pequeño video para que ustedes vean y puedan extraer la información para realizar la red conceptual que les estoy pidiendo. Con la segunda revolución industrial aparecen nuevos sectores industriales que van a traernos nuevas fuentes de energía, como ser el petróleo y la electricidad. Y esas nuevas fuentes de energía van a traer una profunda transformación en las industrias, ¿sí? Y además también van a aparecer nuevos materiales más ligeros, más resistentes, nuevas aleaciones como la aparición del acero, ¿sí? Bueno, y algunos productos sintéticos. La segunda revolución industrial, como consecuencia económica de la segunda revolución industrial, está la concentración del capitalismo, ¿sí? La concentración monopólica en empresas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, las empresas, debido a su necesidad de todo el tiempo estar revolucionando la técnica para poder vender sus productos más baratos y competir con otros capitalistas que también están buscando vender sus productos más baratos y por lo tanto también están revolucionando la técnica, aquel capitalista que no pueda llevar adelante ese proceso de revolucionar la técnica para vender más barato, porque es un proceso económico caro también, aquel capitalista que no lo pueda hacer va a perder en el mercado, va a perder porque sus productos van a salir más caros que lo que deberían y la demanda de esos productos no va a ir a comprarle a ese capitalista, sino al que venda más barato, ¿sí? La ley de oferta y la demanda. Eso hace que cada vez haya menos empresarios y haya cada vez más empresas más grandes. A su vez, las empresas dejan de dedicarse a una sola rama y empiezan a dedicarse a muchas ramas, ¿sí? No solo produzco, por ejemplo, el zapato terminado, sino que además produzco el caucho con el cual voy a producir la suela del zapato, el algodón, trato el algodón con el cual voy a producir los cordones del zapato, etc. Bueno, como les dije, los avances en la ciencia y la técnica, producto de esta necesidad que tienen los capitalistas todo el tiempo de estar mejorando la técnica para vender más barato, para captar nuevos compradores, ¿sí? Bueno, nuevas formas de expresión artísticas, dice ahí, por supuesto, a medida que cambian las sociedades, cambian también sus expresiones artísticas y de cualquier otra índole, y cambios en las ciudades. Las ciudades se van a llenar de gente y aparece en ese aumento demográfico adentro de una ciudad, aparece la necesidad de reorganizarlas, ¿sí? Entonces aparecen reformas
de las calles, por ejemplo, ensanchamientos, nuevas alturas, edificios más altos, etc. Bien, una de las reformas que aparece con la técnica, de las modificaciones que aparece con la técnica, es un aumento en la producción debido a la reorganización del trabajo. Lo que nosotros estamos viendo acá es el Fordismo. El Fordismo es una nueva forma de organizar el trabajo, pero que antes de este tipo de sistema va a aparecer el Taylorismo. El Taylorismo es un sistema en que lo que hace es dividir las tareas de un proceso en lo más mínimo que se pueda realizar, en las acciones más mínimas que se puedan realizar. Esa división de tareas de las acciones mínimas que se puedan realizar lleva a la necesidad de obreros que no estén tan capacitados, sino que sean obreros que sepan realizar una acción mínima y nada más. Entonces, la consecuencia de esto es que cada vez los obreros salen más baratos. Por otro lado, tenemos la aparición del Fordismo, que es esto que estamos viendo que hace Chaplin, que es lo que le va a agregar será, en todo caso, lo que va a agregar es la línea de la cinta sin fin, que es esa cinta que trae la mercancía y que yo le voy a hacer la acción que le tengo que hacer y que sigue su proceso para ser finalizada a lo largo de la línea de producción. Bien, bueno, con esto terminamos la segunda revolución industrial. Vean los dos videos, de ahí van a sacar la información necesaria para las redes, para la única red que tienen que hacer, que es la de expansión del capitalismo. Bien, y ahora vamos con el segundo proceso, que es el proceso del imperialismo. El proceso del imperialismo, yo acá les dejo 3 videos. En el como sí, el proceso del imperialismo es un proceso en donde los países centrales se convierten en Darth Vader. Van a ir a colonizar los países de África y Asia y a expandir su dominio por los países de Sudamérica. ¿Por qué decimos esto y por qué esa diferencia? Esto es lo que quiero que quede claro. Hay una diferencia entre lo que es el imperialismo y otra diferencia entre lo que es el colonialismo. El imperialismo es la dominación por parte de los países centrales, ya sea de manera económica, política o militar. Mientras que el el colonialismo es la dominación efectiva de un territorio. Eso significa que los dominan a través de la fuerza militar y también les colocan un gobernante que responde a la metrópoli, al país colonialista, ¿sí? Entonces, la colonia está dominada por el ejército del país o de la metrópoli y por el gobernante que también responde a la metrópoli. Bien, bueno, esa es la gran diferencia entre imperialismo y colonialismo. Y eso es lo que yo quería que quede claro. En este primer video, lo que van a encontrar son las causas, los diferentes tipos de causas que llevan a la necesidad de este proceso que es el imperialismo, ¿sí?
Acá tienen una pequeña guía, ahí pueden ver el video. Y luego acá tenemos otro video en donde pueden ver específicamente a qué nos referimos cuando hablamos de colonialismo. Esto que acabo de decir, la diferencia entre imperialismo y colonialismo, bueno, acá en este video van a ver el proceso colonialista específicamente, ¿sí? Seguimos, acá tienen una pequeña guía para ver el video. Acá las consecuencias del imperialismo, ¿sí? Las consecuencias del imperialismo van a verlas en este tercer video. Lo que tiene que quedar en claro es que tienen que prestar atención a que hay dos tipos de consecuencias. La consecuencia para la metrópoli y la consecuencia para las colonias. La consecuencia para la metrópoli van a ser positivas. Las consecuencias para las colonias van a ser negativas. Presten atención a eso en el video. Bien, hasta acá llegamos. Hemos terminado con el proceso de expansión del capitalismo y vamos a ver su consecuencia más importante, que es la Primera Guerra Mundial. Yo les dejo acá un video en donde ustedes pueden entender, van a ver las causas de la Primera Guerra Mundial y donde van a aparecer todo esto que nosotros estuvimos viendo, ¿no? Por ahí la relación directa que podemos encontrar entre la Revolución Industrial y la Primera Guerra Mundial es que este avance tecnológico lleva también a un avance en la producción del armamento. Y la Primera Guerra Mundial va a tener muchísimos más muertos debido al avance en estos armamentos, ¿no? Por otro lado, las consecuencias del imperialismo que llevan a la Primera Guerra Mundial están relacionadas con que si nosotros dijimos que la revolución industrial lleva a la necesidad de nuevos mercados y la necesidad de la expansión para buscar materias primas, esta expansión que va a lo largo del siglo XIX, si bien va a tener una tensa relación entre los diferentes países centrales, sobre todo los europeos, esa tensión entre los diferentes países va a colapsar para el siglo XX, para el principios del siglo XX. Va a colapsar y va a terminar trayendo como consecuencia la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué va a colapsar? Porque una vez que yo ya colonicé toda la parte del territorio que me tocaba a mí, el capitalismo necesita expandirse, seguir expandiéndose. Entonces ahora lo que va a llevar es a que estos países centrales se quieran expandir a costa de los otros países centrales y ya no a costa de países mucho más débiles que ellos. Entonces van a terminar enfrentándose entre ellos y va a llevar la guerra al territorio europeo. Y como consecuencia tenemos la Primera Guerra Mundial. Bueno, bien, hasta acá llegamos y nos estamos viendo en la próxima.